quisiera comenzar citando Proverbios 28:13, en la hojita que tienen ustedes. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y creo que hay que separar al tiro tres cosas. Uno es encubrir. El que encubre nunca le va a ir bien. Pero el que lo confiesa, y ahí hay que decir, entra recién en un proceso. Y si es que lo confiesa y termina el proceso de apartarse, alcanza la misericordia del Señor. Me gusta otra versión para poder entender este texto, que no solamente habla de confesar y apartarse, sino que dice: el que disimula su pecado. Yo no sé si ustedes alguna vez han disimulado algún pecado. Amén. Amén. Me gusta la honestidad de mi esposa. Todos muchas veces disimulamos pecados. Y cuando hablo de pecado no quiero que ustedes se sientan acusados, ¿ok? Porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el que dice que está libre de pecado, que dice que no peca, dice que es un mentiroso. Porque entonces Cristo no hubiera sido necesario que viniera. Y también les recuerdo lo que hemos visto, las dimensiones del pecado. Primero son transgresiones, después pecado, y después van creciendo. Se transforman en distintos niveles. Entonces, errores cometemos todos, entonces clasifiquémonos aquí también. La versión, entonces, Dios habló y dice: el que disimula el pecado, o sea que anda como ahí caminando de lado pero pecando, no le irá bien. Pero el que lo confiesa y lo deja, y ahí está el problema, que lo confiesa es bonito, ¿no? Pero la otra parte lo deja. Dice: será perdonado. O sea, el perdón no llega con la confesión. El perdón llega con el apartarse del pecado. Pero en las iglesias muchas veces, y en el evangelio moderno, sobre todo en el último siglo, se procede solamente el arrepentimiento levantando la mano, y que está bien, porque es una expresión física de comenzar una vida nueva, pero no lo es todo. Es más bien, no lo es. Es prácticamente la idea de que quiere apartarse, pero si no termina de apartarse, entonces no va a ninguna parte. Hay otro pasaje que es bien interesante, dice en Ezequiel 18:30: arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. O sea, una persona puede estar arrepentida, pero si no se aparta, puede vivir en la ruina. Y en Juan 8, del 10 al 11, creo que Jesús da un ejemplo de esto. Cuando le trajeron a la mujer adúltera, le querían apiedrar, ya estaba lista para ser muerta, de acuerdo a la ley. Y Jesús en esa frase tan emblemática le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno se fueron marchando y todos tiraron la piedra abajo, y Jesús le dice lo siguiente a la mujer. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. O sea, el veredicto que le dio: apártate de lo que estabas haciendo. Obviamente ya la había perdonado, porque en ningún momento la confrontó por adulterio. No la confrontó y tenemos que hablar para acá de cómo es que llegaste a esta situación. ¿Cómo es que llegaste a tener una vida tan vulgar? No, apártese, mi hijo, y vaya, tranquilo. Entonces, el ser salvo no significa que nosotros estamos apartados en un estado de perfección, si que no hemos hecho concretamente el acto de apartarnos. La salvación es un regalo. Una persona que recibe la salvación es porque ha decidido creer en Jesucristo, pero después tiene que enfrentarse a la realidad, si se quiere apartar de lo que lo ataba o no. Un ejemplo: el ladrón que estaba al lado de Jesús reconoció que él era el Hijo de Dios, y eso le valió que estar en ese día en el paraíso. Me pregunto, si no hubieran muerto, si hubieran llegado a un perdón a última hora y dicen: bájenlo, el ladrón que se arrepintió en la cruz hubiera tenido que tomar una decisión de apartarse de andar robando, de apartarse de andar con las juntas que robaba, de apartarse de andar metido en el bar donde robaba, de apartarse de tantas cosas. O sea, no alcanzó a vivir el proceso de apartamiento. Es difícil apartarse de las cosas que uno ama. Y en ese sentido, quizás cuando vemos a Abraham, por ejemplo, que Dios le dice, después de tanto que le costó tener a su hijo Isaac, le dice: sacrifícamelo.
sea, tenía que dejar y apartarse de lo que más amaba. Era algo dificilísimo, pero Dios a nosotros no nos está pidiendo que nos apartemos de los hijos o que sacrifiquemos a un ser querido. Nos está pidiendo que sacrifiquemos lo que amamos, que es pecaminoso. Y aunque sea pecado y aunque sea malo, cuando está metido dentro, cuesta un mundo a veces. Dios puede obrar de una manera increíble y he escuchado muchos milagros de las personas que en el momento que se entregaron al Señor reciben sanidad, por ejemplo. Ya no fuman más, ya no toman más, ya no hacen más esto. Pero por lo general las personas tienen que entrar en un proceso, que es el apartamiento, un proceso de ministración, un proceso de búsqueda de Dios, un proceso como David lo describe, de andarse limpiando para lograr ser blanco como la nieve. El salmista dice, límpiame, si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Hizo un proceso porque hasta el mismo caía en pecado y tenía que ser limpiado. Entonces, algunos tienen un círculo vicioso del arrepentimiento y remordimiento. No es muy raro ver a un borracho arrepentido, sobre todo cuando se lo abraza y dice, mi guacho, y me decía un familiar, no decir nombre ni parentesco, yo te quiero, yo te quiero, ¿sabes cuánto te quiero? Y siempre cuando tomaba se comportaba tan amoroso. Después andaba arrepentido. Hay otros que le pegaban a la esposa, que le pegaban a los niños y andaban arrepentidos después. Era un círculo vicioso. Tenían remordimiento, pero no dejaban, no se apartaban de lo que hacían. Y nosotros caemos en la lista con algunos pecaditos también, quizás con eso. No es raro encontrar a personas que son violentas, que son ladrones, humilladores, manipuladores, escarnecedores, que se arrepienten, pero no cambian su manera de actuar. El ejemplo más claro es mirar las cárceles, que están llenas de personas que se arrepintieron, pero no alcanzaron a dejar de hacer lo que estaban haciendo. Y la ley los alcanzó. Algunos, yo no quería robar, yo no quería hacer esto, no sé cómo, y ahí vienen los mea culpa, pero en la cárcel, cuando ya es muy tarde. Y no vayamos tan lejos, en la iglesia. Aún después de aceptar al Señor, no es raro poder decir de que en la iglesia se levantan falsos testimonios. Y el Señor dice que Él aborrece a los que dan falso testimonio, a los que derraman sangre inocente, dice, los aborrezco. A los que mienten, a los que son orgullosos, les dice, yo los miro de lejos a los altivos, ni me acerco. A los tibios, a los que andan a medias ahí, por cuanto no eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, porque no te has apartado de lo que tú sabes en tu corazón, de acuerdo al Espíritu Santo, que debieras dejar. Y cuando uno enfrenta el tema del apartamiento, tiene dos opciones: o lo hace en vida o se lo hacen después de la muerte. Cuando está en vida es una elección de uno. El Señor les dice, apártense del mal. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, si muere, lo que dice en Mateo 7:23 dice, entonces le diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. O sea, no lo apartamos nosotros del mal en vida, pues el Señor después nos aparta a nosotros. Apártense de mí. No hay opciones. Lo podemos gozar quizás, vivir atado a ese pecado o a esa situación que no nos permite dar lo que el Señor quiere, pero va a llegar un momento en que se tiene que producir ese apartamiento y el Señor lo va a hacer. Nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. En Job 1:8, por ejemplo, encontramos a este hombre que es un ejemplo en el sentido de apartarse, porque cuando Dios se produce esta extraña conversación entre Satanás que se presenta entre los hijos de Dios, y empieza Dios a decirle como a cachiporrearse, decimos nosotros, ¿no has visto a mi siervo Job? Dice, es un tremendo siervo. Y la última frase que le toca, y apartado del mal. O sea, Dios reconoce que Job era apartado del mal. En Job 1:8 dice, Dios dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿cómo se apartaba del mal Job? Pues no era un asunto de que el Espíritu Santo lo venía a sacar de los lugares pecaminosos. Él hacía pacto con partes de su cuerpo incluso. ¿Cómo es eso? En Job 31:1 encontramos, por ejemplo, que Job dice, hice pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer. Sencillo. El problema es que nosotros cuando nos queremos apartar para el Señor o dedicar al Señor,
lo espiritualizamos tanto nosotros. O sea, todo lo queremos colocar para, poco menos que para mostrar al mundo que andamos caminando en unas zapatillas blancas de santidad. Cuando en realidad la salvación es lo máximo que el Señor nos puede dar, y después solamente requiere que tomemos decisiones, así como es tomar el pan del día y así como tomar el agua del día, cosas que se puedan palpar. Son decisiones, no hay nada espiritual en decidir no comprar vino si es que se tiene el problema del alcoholismo. No hay nada espiritual quizás en decidir voy a tratar de no usar esta palabrita porque suena re fea. Eso se llama tomar decisiones, pactar con uno mismo. No andar haciendo pactos con Dios, estoy hablando de pactar con uno mismo. Pactar con Dios eso no se puede porque Dios tiene que iniciar el pacto para eso, y hemos hablado de eso. Para que haya un pacto tienen que haber dos iniciativas de dos personas, y los pactos en la Biblia que se registran son el pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con Jesucristo. Entonces, ¿de qué pacto hablo aquí? El pacto que hace uno mismo de apartarse del mal. Voy a dejar de ir a ese bar, voy a dejar quizás de mirar esas películas, voy a dejar quizás de hablarle de esa manera a mi esposa, voy a dejar quizás de frecuentar ese lugar que me hace caer, voy a dejar quizás de vivir en un estado de tibieza, algo que me toca hacer a mí que no tengo que espiritualizarlo, tengo que tomar una decisión solamente. En el apartamiento hay que ser prácticos y hay que tomar decisiones quirúrgicas. A veces hay situaciones que no están diseñadas de alguna manera, pero nosotros tenemos que tomar decisiones que son duras, difíciles. Fíjense que el cuerpo humano no está diseñado para tener cáncer, pero cuando aparece cáncer tienen que sacar esa parte y extirparla, y no es que sea, es que se va a ver feo cuando tienen, por ejemplo, cáncer en el pecho las personas, que una compañera mía está pasando por eso ahora mismo. No es un asunto de estética. El cuerpo humano no fue hecho para que le extirpen partes, pero cuando se trata de tomar decisiones que nos van a beneficiar, en este sentido que nos van a beneficiar eternamente, hay que tomar decisiones quirúrgicas. Jesucristo lo dijo de esta manera, en Mateo 18:9 dice: si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. De repente nosotros estamos tratando de espiritualizar las cosas. Señor, ¿será que tengo que dejar de pecar? ¿Será que puedo? Y parece que hasta lo queremos hacer canción, cuando son cosas prácticas. El Evangelio es cosa de... Jesús no estaba en el cielo. ¿Será que tengo que ir a la cruz yo? ¿Será que se lo merecen ellos? Bueno, no, la mayoría no, pero a lo mejor Claudio se lo merece más porque... Fue una entrega total por la causa. Y de la misma forma Dios espera que nosotros nos entreguemos. Porque si no nos apartamos del mal, nosotros podemos quizás ser salvos, no sé hasta cuánto tiempo, pero podemos perder el propósito y la vida que Dios quiere que vivamos en la tierra. Y cuando hablo de perder el propósito me refiero a la forma en que Dios quiere que vivamos los años terrestres, los años que tenemos acá. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, siempre digo esto en la grabación, un ejemplo, voy a parar. Un ejemplo es Abraham, que para poder ser el padre de la fe, el cual le dijeron, tus descendientes van a ser como la arena. Si alguien los puede contar, entonces significa que pueden contar la arena también. O como las estrellas. O sea, para recibir esa promesa, lo primero que tuvo que hacer, el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Seguir una orden. En este caso era una orden específica de apartamiento. No vaya mañana a dejar a su esposa, a dejar a su familia, no, muy tranquilo. Y quisiera, para atar este tema, digamos, tomar la historia de Lot. Y Lot es una persona bien interesante porque se parece mucho a nosotros. Lot era sobrino de Abraham, de una ciudad, y comenzaron a caminar hacia el norte. Iban con ganado, con mujeres, con todo lo que tenían. ¿Qué pasó? Que de repente tenían tantos pastores ellos que se empezaron a pelear entre ellos por la oveja porque se cruzaban. Y llegó un momento que ya no podían estar juntos. Entonces finalmente Abraham, estoy leyendo Génesis 13 del 8 al 13, finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros
o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Esa frase me suena, somos parientes, ¿no? Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Se la colocó facilísima. Verso 10 dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán, en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Verso 11 dice: Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Voy a leerlo otra vez. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Coloqué un número 1, no sé si tiene el lápiz por último, pero el número 1 es el bienestar físico o material. En la decisión de Lot, lo único que puedo ver yo es su bienestar material. ¿Por qué veo eso? Porque no le importó incluso meterse a un lugar donde habían personas sumamente perversas. No dice perverso, dice sumamente. No sé cuánto es la diferencia entre un sumamente perverso o un perverso solo. Pero aparte dice que no dejaban de pecar en contra del Señor. O sea, a él no le importó. No le importó que sus hijos crecieran en una ciudad donde eran sumamente perversos. A mí, si mi hijo tiene que ir a una escuela donde son sumamente perversos, me interesaría. A mí, si mi hijo tiene que ir a una universidad donde son sumamente perversos y no dejan de pecar contra el Señor, claro que me interesaría. A mí me interesaría estar, si estoy metido en un lugar así, ¿por qué quiero estar ahí? Pero si hay llanura, si hay agua, si, bueno, a mis siervos les va a caer bien, vamos para allá entonces. El apartamiento debe ser para agradar a Dios y no para el hombre. Y nosotros muchas veces nos apartamos de cosas supuestamente, pero en realidad no estamos apartando nosotros porque le agrada a Dios, sino porque de alguna forma nos beneficia. Y eso es disfrazar las decisiones espirituales por cosas que no son. O compré un auto porque quiero llevar a las personas a la iglesia, dice. He escuchado eso y sí, ya tienes, está bien. Pero fíjense que a largo plazo el auto no era para ella. En la mayoría de los casos. El auto era para ir a la playa. El auto era para salir a pasear. Yo quiero estudiar porque en el futuro voy a servir al Señor con esto. Y al final lo único que quería era estudiar porque quería tener una posición social. Y no es malo estudiar. Pero es disfrazar las decisiones como que las estamos haciendo para Dios, pero en el fondo es nuestro beneficio. Estamos yendo a la llanura que a nosotros nos gusta. La que corresponde sacrificando, que a lo mejor va a haber gente perversa, pero bueno, ahí nos arreglamos. Yo quiero este trabajo porque en este trabajo voy a poder ir los domingos a la iglesia. Y gloria a Dios si piensa así, pero después no viene igual. Porque el domingo, como tenía plata, se compró el auto y salió a pasar. Disfrazar la espiritualidad con una decisión, como una decisión, no lo hace que sea espiritual. Dios conoce nuestro corazón y Dios vio la intención de Lot. O sea, Lot le dijo, yo me voy a la llanura del río y Abraham le había dicho, yo me voy para el otro lado. ¿Y qué tal si para el otro lado hay desierto? Está complicada la cosa. Ah, pero ¿quién estaba hablando ahí? El padre de la fe. Aquí es como en el reino. Aquí tenemos al padre de la fe y aquí tenemos al oportunista. El que quiere, no le interesa ir a meterse donde vive gente sumamente perversa y que no dejan de pecar contra el Señor, si es que hay iglesia bien. No sé en qué lugar se encuentra usted. Yo a veces me inclino más para acá, la verdad. Pero trato de creer que estoy para acá. Por eso me estoy predicando este mensaje hoy día para mí. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos con ese tipo de decisiones que no nos apartan de lo que debemos apartarnos, sino que estamos disfrazando la espiritualidad?
Si vamos a Génesis 14, vemos cómo Lot se metió en un rollo tremendo. Cuento corto, para no entrar a leerlo acá, se fue a vivir a Sodoma y Gomorra y dice que vinieron reyes a conquistar y conquistaron Sodoma y Gomorra. Y como ellos estaban metidos ahí, se los llevaron cautivos. Al enterarse Abraham de lo que había pasado, junto a todos sus hombres, y los fue a liberar en la noche. Liberó a su siervo, a su esposa, a sus hijos, a toda la familia de Lot. Lo sacó de ahí. Y después Lot se fue a vivir otra vez a Sodoma y Gomorra. Él estaba en la tierra que le gustaba, aunque estaba con gente sumamente perversa y que no dejaban de pecar contra el Señor. Pasamos al punto número 2. ¿Qué produce todo este conflicto de no apartarse? Si ese es el tema que estamos viendo, no apartarse. El Señor dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y lo seguía metido en Sodoma y Gomorra. Y como número 2 yo coloqué los lazos. Porque una vez que uno ya está metido en lo que nos gusta de alguna forma, se crean unos lazos que tiran más que una yunta de bueyes, dicen por ahí. Oiga, una de las cosas que es difícil de dejar es las amistades que uno tiene arraigadas hace años. Yeah. Pero algunas están dentro de la categoría que están pecando contra Dios. Que están en contra de todos nuestros principios bíblicos de que el Señor nos llama a estar, y de repente nosotros tenemos el conflicto. Está bien. ¿Cómo llegó a pasar esto en la vida de Lot? Dice en Génesis 19, vamos a ir rapidito mejor para que leer todo el capítulo, que llegaron los ángeles a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado. Cuando los vio, se puso de pie para recibirlos, entonces les dio la bienvenida. Mire, lo tenían ahí dando la bienvenida al pueblo. Bienvenido a Sodoma y Gomorra. Imagínense. A este lado tenemos Sodoma y a este lado tenemos Gomorra. ¿Por dónde quiere comenzar el tour? Dijeron. Y se inclinó rostro en tierra. Tenía temor el hombre. Después lo invitó a su casa. Los dos ángeles dijeron, no, vamos a la plaza central. Dijo, no, esta noche vayan a pasarla a mi casa. Y ellos, no, vamos a la plaza central. No. Y como tenía ese poder de convencimiento hispano, se los llevó para la casa a dormir. Ya era de noche. Y se me hace que la casa quedaba por la plaza, pero pasaron por la plaza principal donde estaban los hombres jóvenes, dice la palabra, hombres jóvenes y los hombres general, y vieron a los hombres que llegaron, que eran dos ángeles. Y lo encontraron guapos. Entonces, como era de noche, estaban todos juntos en la plaza, se fueron siguiendo a Lot con sus visitantes y les dijeron, tráiganos a los hombres que llegaron porque queremos tener sexo con ellos. O sea, ahí no se andaba con pelo en la lengua. Ahí a lo que se iba y ya nada más cosas. ¿No me creen? Se lo voy a leer. Y vi unas caras raras por ahí. A ver, ¿dónde está aquí? Le gritaron, ¡haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos! Y aquí viene la estrella. Lot se gana el título del papá del año. Entonces Lot salió de casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Ahí le llegó el canal de noticias, le dieron el premio al papá del año. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte un lado, gritaron ellos. Dijeron, este tipo, o sea, Lot, llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. O sea que se conocían y interactuaban, eran como amigos, pero de repente, cuando llegó la hora de los kiu, la hora de la verdad, le dijeron, este no es uno de los nuestros. Y se cree juez. Hazte un lado. Pero los 2 ángeles, tendiendo la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciego a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores. Yo pregunto, ¿cómo fue que Lot llegó a estar en esta situación? ¿Cómo es que nosotros de repente, si está bien que querramos la estabilidad económica, que querramos las amistades, que querramos mantener un estatus, pero hay un punto en que pareciera que cuando no nos apartamos entramos a una caída?
Y cuando llega ese punto, de repente nos damos cuenta que ya no hay salida. Ya estamos metidos ahí. ¿Qué siguió después? Lot le pidió permiso a los ángeles para ir a otro lugar que los ángeles le habían dicho. Le dijeron, no, yo quiero irme hasta una aldea más cerquita. Bueno, le dijeron, vaya, apúrate porque en la mañana se cocina todo esto. Se fueron, le dijeron, no mires para atrás. La esposa los miró para atrás, se convirtió en estatua de sal. Y como consecuencia del no apartarse a tiempo de Sodoma y Gomorra, viene otro capítulo. Murió la esposa, solamente se salvó Lot con sus hijas, sus dos hijas. ¿Valió la pena ir a Sodoma y Gomorra, no apartarse por toda la comunidad, si al final les perdió los siervos, perdió los pastores, perdió las ovejas, las cabritas, perdió todo? Perdió la esposa. Y para rematarla, las dos hijas, como vieron que estaban en una aldea, metieron una cueva. Actually era una cueva. Y dijeron, ya no hay hombres, vamos a emborrachar a nuestro padre y nos vamos a turnar para acostarnos con él y sacar descendencia. Y hicieron eso. ¿Y qué resultó de eso? Si vamos a Génesis 19, 36, 38, dice, cuando la hija menor dio a luz un hijo. A ver, la primera. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Después se agarraron a pelear con los israelitas. Eran los pueblos que andaban peleando. ¿Qué pasó con la otra hija? Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ammi. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Otro pueblo que después andaba peleándose con Israel. Los lazos. Yo me pregunto, y voy a ser honesto con usted, ¿Lot se salvó porque era justo? Yo tengo mis dudas de que Lot, la oportunidad que tuvo su esposa y la despreció, y sus dos hijas, tengo mis dudas de que se salvaron porque eran justos. ¿Por qué? Porque Génesis 19, 29 dice lo siguiente: pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se trajo a las ciudades de la llanura. O sea, Lot y su familia inmediata recibieron ese trato especial de que dos ángeles lo fueran a sacar porque alguien oró por él, su tío. Bueno, otra vez Génesis 19, 29. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se trajo a las ciudades de la llanura. O sea, ese versículo es la prueba misma de que Santiago 5:16 es verdad cuando dice de que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O sea, eso tiene todo, eso apoya que cuando uno ora por sus familiares, que cuando uno ora por sus hijos, aunque sea en una oración futurista y su hijo esté metido en lo que sea, en una especie de Sodoma, una especie de Gomorra, usted siga orando, nosotros seguimos orando y esa oración puede tener efecto. No, es que lo que pasa es que mi hijo, usted no sabe lo que anda metido. No importa en qué Sodoma, en qué Gomorra ande metido, no importa cómo se porte. Hay que seguir orando, porque si Dios escuchó a Abraham orando y diciendo: Señor, salva a mi sobrino Lot, que está nada más y nada menos que en Sodoma y Gomorra, ¿cómo Dios no va a escuchar la oración que nosotros hacemos por nuestros hijos, que no están en Sodoma y Gomorra quizás? Conclusiones del tema. Ya terminamos, rapidísimo. El no apartarse. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos al Señor, nos arrepentimos, pero no nos apartamos? Pone en riesgo nuestra vida espiritual, obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que más pone en riesgo? Nuestro cuerpo físico. Pone en riesgo todo lo que nosotros tenemos. Doy un ejemplo. Llegamos al Señor y no nos apartamos de una vida liberal. Y eso quizás va para los jóvenes. Y somos promiscuos. ¿Creemos en el Señor?
pero somos promiscuos. Pues el cuerpo es el que recibe el pecado después, porque estamos jugando a la ruleta rusa. ¿Me pego algo? No me lo pego. ¿Me pego? No me lo pego. Ponen en riesgo a nuestros familiares. Cuando Lot decidió meterse a la llanura que estaban al lado o metido en Sodoma y Gomorra, perdió todo. Lo único que quedaron 2 hijas con una moralidad por el suelo que se acostaron con él. Eso fue lo único que salvó. El no apartarse pone en riesgo nuestras posesiones o las bendiciones económicas que alcanzamos a tener, sean muchas o pocas. Se pierden. Separa nuestra descendencia de Dios, ya que ellos no lo conocen. Cuando no nos apartamos de ciertas cosas, nuestras descendencias nos van a conocer con esas cosas, como les sucedió a Lot. Sus hijas vivieron en Sodoma y Gomorra. ¿De dónde sacaron esa idea de acostarse con el papá? Quizás no andaban, eran vírgenes, y dice que eran vírgenes, pero fueron influidas, porque a no cualquier hija se le ocurre eso, ¿no? Segunda de Corintios, para terminar, 6:14 dice: no formen yunta con los incrédulos, y habla más que nada del casamiento, de los tratos, digamos que son uniones. No habla de convivir. Convivir debemos nosotros mostrar que somos luz, que Dios nos ha cambiado y estamos en proceso también. Pero dice: no formen yunta, no formen uniones. En este caso está hablando de matrimoniales, sobre todo. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? Pregunta. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? O sea, le dicen: no se unan en yugo desigual, porque van a irse por el callejón de las trompadas. 1 Corintios 7:15 dice, y en este asunto de apartarse, no quiero que se malinterprete, pero dice que si un esposo inconverso no acepta que la persona sea creyente, que su esposo o su esposa sea converso, y la deja, que está bien. Lo voy a leer. 1 Corintios 7:15 dice: en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya, que se aparte. En estos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. O sea, el apartamiento incluso llega al punto en que si alguien no acepta que somos creyentes, que somos cristianos, que tenemos una fe, que no vamos a tolerar ciertas cosas, o muchas cosas, la palabra está diciendo: déjelo tranquilo si él no acepta vivir en eso. Y en general termino con Apocalipsis 3:16, que el que no se aparta produce una vida de tibieza. Y somos cristianos, sí somos cristianos, pero Apocalipsis dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. O sea, por cuanto hemos sido cristianos que no se apartaron, sino solamente que agarraron la salvación, pero nunca demostraron que querían completar con su vida ese proceso de apartarse por el bien de nosotros. Entramos a una vida de tibieza. Yo me pregunto cuántas cosas tengo todavía para apartar de mi vida. Y tengo una idea de cuáles son. Algunas son difíciles, otras son más fáciles. Todos tenemos cosas que tenemos que apartarnos. Dicen que todos tenemos debilidades, si no Pablo no habría dicho que el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de apartarnos, porque no podemos quedarnos en Sodoma y Gomorra toda la vida viviendo como Lot. Quizás nos salvamos porque alguien ora por nosotros, pero quizás nadie ora por nosotros. No podemos jugar con esa ruleta rusa de estar viviendo con algo que sabemos que tenemos que dejar. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es más grande que nuestras debilidades, Señor. Y por tu bondad, como dice tu palabra, no hemos sido consumidos. Si fuera por nuestros errores, Señor, no estaríamos aquí. Mas tu palabra dice que tu misericordia se renueva cada mañana y nuevas son. Y quisiera comenzar citando Proverbios 28:13, en la hojita que tienen ustedes. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y creo que hay que separar al tiro 3 cosas. Uno es encubrir. El que encubre nunca le va a ir bien. Pero el que lo confiesa
Y ahí hay que decir, entra recién en un proceso. Y si es que lo confiesa y termina el proceso de apartarse, alcanza la misericordia del Señor. Me gusta otra versión para poder entender este texto, que no solamente habla de confesar y apartarse, sino que dice, el que disimula su pecado. Yo no sé si ustedes alguna vez han disimulado algún pecado. Amén. Amén. Me gusta la honestidad de mi esposa. Todos muchas veces disimulamos pecados. Y cuando hablo de pecado no quiero que ustedes se sientan acusados, ¿ok? Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están instituidos en la gloria de Dios. Y el que dice que está libre de pecado, que dice que no peca, dice que es un mentiroso. Porque entonces Cristo no hubiera sido necesario que viniera. Y también les recuerdo lo que hemos visto, las dimensiones del pecado. Primero son transgresiones, después pecado, y después van creciendo. Se transforman en distintos niveles. Entonces, trajeron a la mujer adúltera, le querían apiedrar, ya estaba lista para ser muerta, de acuerdo a la ley. Y Jesús en esa frase tan emblemática le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno se fueron marchando y todos tiraron la piedra abajo, y Jesús le dice lo siguiente a la mujer. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. O sea, el veredicto que le dio, apártate de lo que estabas haciendo. Obviamente ya la había perdonado, porque en ningún momento la confrontó por adulterio. No la confrontó y tenemos que hablar para acá de cómo que llegaste a esta situación. ¿Cómo que llegaste a tener una vida tan vulgar? No, apártese, mi hijo, y vaya, tranquilo. Entonces, el ser salvo no significa que nosotros estamos apartados en un estado de perfección, si es que no hemos hecho concretamente el acto de apartarnos. La salvación es un regalo. Una persona que recibe la salvación es porque ha decidido creer en Jesucristo, pero después tiene que enfrentarse a la realidad, si se quiere apartar de lo que lo ataba o no. Un ejemplo, el ladrón que estaba al lado de Jesús reconoció que él era el Hijo de Dios, y eso le valió que estar en ese día en el paraíso. Me pregunto, si no hubiera muerto, si hubieran llegado a un perdón a última hora y dicen, bájenlo, el ladrón que se arrepintió en la cruz hubiera tenido que tomar una decisión de apartarse de andar robando, de apartarse de andar con las juntas que robaba, de apartarse de andar metido en el bar donde robaba, de apartarse de tantas cosas. O sea, no alcanzó a vivir el proceso de apartamiento. Es difícil apartarse de las cosas que uno ama. Y en ese sentido, quizás cuando vemos a Abraham, por ejemplo, que Dios le dice, después de tanto que le costó tener a su hijo Isaac, le dice, sacrifícame. O sea, tenía que dejar y apartarse de lo que más amaba. Era algo dificilísimo, pero Dios a nosotros no nos está pidiendo que nos apartemos de los hijos o que sacrifiquemos a un ser querido. Nos está pidiendo que sacrifiquemos lo que amamos, que es pecaminoso. Y aunque sea pecado y aunque sea malo, cuando está metido dentro, cuesta un mundo a veces. Dios puede obrar de una manera increíble, y he escuchado muchos milagros de las personas que en el momento que se entregaron al Señor reciben sanidad, por ejemplo. Ya no fuman más, ya no toman más, errores cometemos todos, entonces clasifiquémonos aquí también. La versión entonces, Dios habló y dice, el que disimula el pecado, o sea que anda como ahí caminando de lado pero pecando, no le irá bien. Pero el que lo confiesa y lo deja, y ahí está el problema, que lo confiesa es bonito, ¿no? Pero la otra parte lo deja, dice, será perdonado. O sea, el perdón no llega con la confesión, el perdón llega con el apartarse del pecado. Pero en las iglesias muchas veces, y en el evangelio moderno, sobre todo en el último siglo, se procede solamente el arrepentimiento levantando la mano, y que está bien, porque es una expresión física de comenzar una vida nueva, pero no lo es todo. Es más bien, no lo es. Es prácticamente la idea de que quiere apartarse, pero si no termina de apartarse, entonces no va a ninguna parte. Hay otro pasaje que viene interesante, dice en Ezequiel 18:30, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. O sea, una persona puede estar
arrepentida, pero si no se aparta, puede vivir en la ruina. Y en Juan 8, del 10 al 11, creo que Jesús da un ejemplo de esto, cuando le llaman a ser maestro, pero por lo general las personas tienen que entrar en un proceso, que es el apartamiento, un proceso de ministración, un proceso de búsqueda de Dios, un proceso como David lo describe, de andarse limpiando para lograr ser blanco como la nieve. El salmista dice: límpiame, si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Hizo un proceso porque hasta el mismo caía en pecado y tenía que ser limpiado. Entonces, algunos tienen un círculo vicioso del arrepentimiento y remordimiento. No es muy raro ver a un borracho arrepentido, sobre todo cuando se lo abraza y dice: mi guacho, a mí me decía un familiar, no decir nombre ni parentesco, yo te quiero, me decía, yo te quiero, ¿sabes cuánto te quiero? Y siempre cuando tomaba se comportaba tan amoroso. Después andaba arrepentido. Hay otros que le pegaban a la esposa, que le pegaban a los niños y andaban arrepentidos después. Era un círculo vicioso. Tenían remordimiento, pero no dejaban, no se apartaban de lo que hacían. Y nosotros caemos en la lista con algunos pecaditos también, quizás con eso. No es raro encontrar a personas que son violentas, que son ladrones, humilladores, manipuladores, escarnecedores, que se arrepienten, pero no cambian su manera de actuar. El ejemplo más claro es mirar